cabeza, como silencio. Que es la otitis media aguda, ¿ya? Entonces, la otitis media aguda, como la inflamación de la mucosa del oído medio, ¿ya? Más que haya líquido en esta cavidad, más la presencia de líquido. El oído medio es una cavidad llena de aire, no es una cavidad aérea, donde cualquier líquido que tú encuentres ahí, sea exudado, sea pus, sea sangre, cualquier líquido, ahí es patológico. Ahí no debería haber nada, ¿ya? Entonces, tenemos que además de la definición clásica, tú vas a encontrar varias definiciones adicionales, como es, por ejemplo, que un niño tenga una otitis media persistente, que es aquel niño que tú le has diagnosticado la otitis y han regresado los síntomas, es decir, se han reagudizado los síntomas. Hablamos por acá de otitis media, decíamos que es la inflamación de la mucosa del oído medio, y la presencia de líquido en esta cavidad. El oído medio es una cavidad donde no debería haber ningún líquido. Acá cualquier líquido, sea exudado, sea pus, sea sangre, es patológico, ¿ya? Esa como definición general. Luego veremos la definición clínica, la definición con los síntomas. Pero adicional a eso, siempre nos vamos a enfrentar a definiciones adicionales, como el hecho de las formas persistentes, que es que se reagudicen los síntomas antes de completar los 7 días del tratamiento, ¿no? Un niño que la has diagnosticado, le has dado tratamiento, por ejemplo, ya se dio la fiebre, estás en el día 5 y otra vez reaparece la fiebre y el dolor. Es una persistente. Luego tienes la recidivante de aquí, que es aquello en el cual reaparecen los síntomas después de 7 días de concluir el tratamiento, es decir, regresó, ¿no? Y luego tenemos la recurrente, o mal llamada a repetición. Acá tenemos que son 3 episodios bien documentados de otitis en 6 meses, o más de 4 episodios en un año. Y cuando esto sucede, cuando hay otitis a recurrencia o repetición, una de las primeras cosas a descartarles a estos niños es que tengan una deficiencia de inmunoglobulina A. Una deficiencia selectiva de inmunoglobulina A tiene como uno de los síntomas principales las otitis recurrentes, ¿ya? Aquí tenemos que dentro de la epidemiología hay un pico de incidencia de otitis en 2 etapas. Primero en los niños pequeñitos de 6 a 24 meses y luego en los niños más grandes de 5 o 6 años porque ya van a la escuela. Entonces se resfrían mucho más, como hablábamos hace un rato, y la otitis viene a ser una complicación de sus resfríos, ¿ya? ¿Qué factores asociados hay a la otitis? Tenemos factores de riesgo, como por ejemplo que seas pequeñito, que tengas menos de 18 meses, es un factor de riesgo. Que tengas hermanos, o sea, no vas tú al colegio, pero los malditos te traen los virus, ese es un factor de riesgo. Que vayas a guardería, porque ahora sí tú estás en contacto directo. Y el uso del tabaco. ¿En el niño? No, pues en los padres. Eso los predispone. Y factores protectores, como por ejemplo, habíamos mencionado ya hace varias clases, ¿cuál es un factor protector? La lactancia materna, muy bien operada por más de 6 meses, ¿ya? Ese es un factor protector para otitis y en general infecciones respiratorias. La etiología aquí predominante es el estreptococo pneumoniae. Le sigue los hemófilos. Pero si yo lo he vacunado, porque estos son los hemófilos no tipificables, ¿ya? Porque en mi vacuna solo viene hemófilos tipo B. Después de esto, Morracella catarralis, y también el que acabamos de ver, estreptococo piógenes, ¿no? Como complicación. Antes de hablar de la clínica, hablemos un poco de la patología, de la fisiopatología. En mi niño, esta de aquí, viene a ser su trompa de Eustaquio, que conecta lo que debería ser el oído medio con la faringe, y esta acá es una de un adulto. Entonces, en el niño pequeñito, su trompa de Eustaquio suele ser más corta, es más horizontal, es más angosta, y encima, como todo el niño blandito, también es más blandito. Todo esto predispone a que los gérmenes hagan translocación más rápidamente que en un adulto, que es más larga, es un poco más, tiene mayores dimensiones, es más trayecto para que recorran los gérmenes, etc. ¿Ya? De aquí parte. Y luego tenemos aquí una ampliación de todo esto, ¿no? Del oído. Todo esto de aquí que ves, esto acá es la membrana timpánica, entonces todo lo de aquí afuera será el oído externo, ¿ya? Esta parte de aquí, donde está la cóclea, que conecta con el nervio coclear, evidentemente es el oído interno, y toda esta parte de aquí, el oído medio, con su sistema de huesecillos, ¿no? Con su sistema de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? Y esta es mi membrana timpánica, y esto de acá que ves que se va alargando, esta es la trompa de Eustaquio, que va a llegar ¿a dónde? La nasofaringe, ¿verdad? Esa es la nasofaringe. Muy bien. Entonces, ¿cómo
es la patogenia de esta enfermedad. Tenemos primero acá, uno, que hay una IRA, una infección respiratoria alta. ¿Dónde? Aquí en la nasofaringe. Esta infección respiratoria alta, llámese un resfrío, una faringitis, va a hacer que se produzca en toda la nasofaringe edema. Esto es lo segundo. Hay edema de la mucosa. ¿Ya? Este edema de la mucosa, como lo que le sigue a la nasofaringe y la trompa de Eustaquio, va a hacer que también haya edema en la trompa, en toda la trompa de Eustaquio. ¿Ya? Tercero, es el edema, pero ya no en la mucosa nasofaringe, sino en la trompa de Eustaquio. Y a este nivel de acá, que está el istmo de la trompa, que es la zona más delgadita, acá, se va a hacer que se obstruye la trompa de Eustaquio a nivel del istmo. ¿Y esto qué produce? Produce mala ventilación, con lo cual no pueden desfogar bien los gérmenes, produce que haya una presión negativa a nivel de oído medio, y todo esto hace que se acumulen secreciones. ¿Dónde? En este espacio de acá, previo a la membrana linfática. Todo esto acá hace que se llene de líquido. ¿Y ese líquido que produce? Produce que se presione todo sobre la membrana timpánica. Y es esta presión la que produce finalmente el dolor, pues, ¿no? El dolor y los cambios de la membrana que yo voy a ver cuando pueda colocar mi otoscopio, ¿ya? De ahí es como se produce la otitis media. ¿Y cuál es la clínica para poder yo hacer el diagnóstico? Yo tengo que, la clínica principal será, te lo acabo de decir, a través de toda esa presión que hay, dolor. Entonces, la clínica principal es otalgia. Otalgia como el signo más específico de la otitis, evidentemente. Pero si no hay otalgia, es decir, si el niño no me puede decir que le duele, puedo tener equivalentes de dolor. Los equivalentes de la otalgia serán irritabilidad, llanto y también tracción. ¿Qué se refiere a la tracción? Se jala el pelo de ese lado, se jala la oreja de ese lado, se rasca la oreja de ese lado, ¿ya? Todos esos son equivalentes, sobre todo en lactantes, pues, ¿no? El lactante no me puede decir que le duele, pero le puedo ver que está que se jala de ese mismo lado, ¿no? Y cuando, sobre todo, hay todos estos problemas en la noche. Todo esto aumenta en la noche, ¿no? Ese es otro clásico de la pediatría, ¿no? El niño viene envuelto por la madre con el dolor de oído, porque el dolor de oído es un dolor bien exquisito, bien doloroso, pero aumenta en la noche. ¿Por qué aumenta en la noche? Porque cuando se acuesta el niño, hace que ese líquido que está ahí presione más la membrana. Tiene sentido, ¿no? Entonces, todo lo que se acumula en el decúbito se va más hacia la membranita, la presión, y por eso hay más dolor, ¿no? Y esto es por el decúbito. ¿Qué otros signos pueden haber? Puede haber otorrea, sobre todo cuando ya hay perforación timpánica. Puede haber fiebre, náuseas, vómitos, pérdida de la audición o disminución de la audición también, sobre todo de una manera conductiva, ¿no? Porque se está ocupando un espacio donde normalmente debería haber aire para que pase bien el sonido, ¿no? Pero ahora hay líquido. Entonces, por eso suelen escuchar menos de ese lado. También puede haber dolor de cabeza, etc., ¿no? Y dentro de este concepto también, otro concepto importante a tener en cuenta es cuando clínicamente yo voy a decir que no es una otitis cualquiera, sino que es una otitis severa, una coma severa. Y esta será aquel niño que viene también con una otalgia moderada severa, porque como te decía, es un dolor bien exquisito, bien doloroso. Aquel que tiene fiebre más de 39 grados, aquel que tiene estos síntomas ya más de 48 horas, y evidentemente aquel que luce muy mal, ¿no? Aquel que ya viene llorando, muy irritable por el dolor, esa es una coma severa. Y eso tiene implicaciones para el tratamiento.